y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo soy el Cristo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ok. De lo que vimos en Juan del capítulo 1, versículo 1 al 18, ¿alguien quiere agregar algo más de lo que ya habíamos platicado hace rato? ¿O Mm, seguimos? Síguele. Creo que estuvo, bueno, no sé qué opinan los demás, pero sí estuvo bastante claro. Ok. Entonces, estábamos hablando de que Juan el Bautista está narrando Juan el apóstol sobre Juan el Bautista, donde está él diciendo, ¿no? Que Juan había sido enviado para dar testimonio y que había clamado diciendo, este es de quien yo decía, ¿no? Él viene después de mí, después de mí, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, el testimonio después también decía que era sobre la luz, ¿no? Lo habíamos visto antes que daba el mismo Juan daba el testimonio sobre la luz, lo vimos en el 7, dice, cuando habla de Juan, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, ¿no? En el Señor Jesucristo. Ujú. Y ese contexto, pues, nos lleva a Juan en el capítulo 1, en el 19, donde dice, y este es el testimonio de Juan, ¿no? O sea, hablando ya tomando un poco más cuál es el testimonio de Juan cuando le preguntaban directamente, decía, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas, o sea, fíjense, tenían eso de que estaban esperando al Mesías y con los milagros que hacía Juan o lo que hacía Juan, que era más que nada anunciar la venida del Señor Jesucristo, le preguntaban, ¿no? Tanto los sacerdotes como los levitas, le mandaban preguntar, pues tú quién eres, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Y entonces dice Juan que él contestaba y decía, yo no soy el Cristo, o sea, directo, sabiendo que le estaban preguntando si él era el Mesías, decía, yo no soy el Cristo. Y entonces le preguntaban, ¿no? Entonces, pues, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? Y decía Juan, el Bautista decía, no, yo no soy Elías. Pero se acuerdan que ya lo hemos visto varias veces donde cuando el Señor Jesucristo dice, cuando los apóstoles le dicen en ese conocimiento general que tenían sobre las profecías, le preguntan los apóstoles, ¿no? Pues no se suponía que Elías, si eres tú el Mesías, le decían, no se suponía que Elías tenía que venir primero a anunciar tu venida. Y entonces le decía el Señor Jesucristo, pues es cierto, te digo que ya vino y no lo reconocieron, ¿no? Y Ujú. entonces, y adelantito de ese versículo, de ese pasaje donde está hablando de lo que les está contestando el Señor Jesucristo, dice, refiriéndose
a Juan el Bautista. Entonces, fíjense cómo ni el mismo Juan el Bautista se sabía que él era el Elías que estaba profetizado, ¿no? Que el espíritu de Elías estaba en él y que por eso él anunciaba la venida del Señor Jesucristo. Y la voz que decíamos que escuchaba a Juan, que le decía sobre aquel que veas descender el Espíritu y demás, ese es el Mesías y demás, esa voz a lo mejor era Elías que le estaba platicando, ¿no? Que le estaba diciendo. No sabíamos si era un ángel, no sabíamos si era Elías o si era el Señor directamente. El caso es que el espíritu de Elías era efectivamente el que ya había estado en Juan y estaba siendo confirmado por el Señor Jesucristo. Y entonces dicen, ¿eres tú Elías? Y dice, no, no, yo no soy Elías. Y dice, porque entonces, si él hubiese dicho que sí era Elías, entonces los judíos podían hacer como que atar cabos, ¿no? Y decir, entonces por eso tú estás anunciando a como el Mesías. Sin embargo, todos sabían que Jesucristo se decía el Mesías. Entonces, al Juan no confirmar eso de que él tenía el espíritu de Elías o que él era Elías, pues dejaba todavía ese espacio vacío que tenía que quedar de que si Cristo estaba siendo el Mesías realmente o no. ¿Sí me expliqué, verdad? Porque estaba profetizado que iba a tener que ser crucificado y demás, entonces no tenían que creerle, porque pues también decíamos que lo vemos más adelante que está en Isaías y en otras partes donde está profetizado el proceso, ¿no? De los diferentes puntos de los que estaba profetizado que tenía que cumplirse ciertas cosas. Entonces le dicen, dice, no, no soy Elías, y después dice, ¿eres tú el profeta? Y refiriéndose a un profeta ya no como Elías, sino el profeta que tenía que venir anunciando al Señor Jesucristo, y dice, no, no lo soy, ¿no? Entonces, las referencias que tenemos aquí es de de Malaquías 4, capítulo 5, y de Deuteronomio 18, del 15 al 18, donde se habla de que eran las profecías que estaban establecidas y de las cuales estaba negando Juan, ¿no? Por ejemplo, vamos a Malaquías 4:5. Está muy interesante porque habla sobre el advenimiento, ¿sí? Del día de Jehová, desde el 4:1. Dice, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa? Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Perdón, ¿ya lo tienen? Ya no les pregunté si ya lo tenían. Sí. Sí. Ok. Y dice en el 2, en el 4:2, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y dice el 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿No? ¿Ya vieron qué padre? O sea, ya estaba profetizado que antes que viniese el Mesías, antes del día del Señor, tenía que venir el profeta Elías. Por eso les decía yo que pues ellos sabían que tenía que venir Elías. Vamos a Deuteronomio 18.
15 y 18. Deuteronomio 18. Y en Deuteronomio 18, 15 y 18 dice, o 15 al 18 dice, Dios, el título es Dios promete a un profeta como Moisés, y entonces dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no volverá yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de los hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandare. ¿No? Que era lo que decíamos, que realmente Juan hablaba de aquello que estaba escuchando, de aquel que estaba escuchando que le hablaba prácticamente al oído. Y entonces dice, en el 22 de Juan, dice, le dijeron, pues ¿quién eres? Si no, o sea, si no era el profeta Elías, si no era el profeta que estaba profetizado, le dicen, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y les dice, ¿qué dices de ti mismo entonces? Y dice Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, ¿no? Y eso pues ya estaba, así que iba a estar profetizado, que iba a venir uno que anunciando que enderezaran sus veredas para arrepentimiento de pecados. Y entonces, le preguntaban y le decían, ¿no? Más adelante en el 25, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo? El Cristo, ya les había platicado que el Cristo significaba el Mesías, ¿no? Ni eres Elías, el profeta, o sea, no eres ni el Cristo, ni eres el profeta. Dice, ¿por qué estás bautizando para arrepentimiento de pecados? Y entonces les dice él, yo bautizo con agua, dice, mas el que viene, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no le conocéis, y este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, ¿no? Entonces, aquí todavía no les hablaba que él bautizaba con el Espíritu. Clarito, puedes leer lo que dice el Cordero de Dios del 29 al 34. Dice, el siguiente día, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Juan también dio testimonio y dijo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es él que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, está muy interesante porque al día siguiente de que lo están a él interrogando para preguntarle si él es el Mesías o él es el Cristo y demás, casualmente cuando él está bautizando, ve venir al Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan ya menciona esto, cuando él ya lo dice, es porque para entonces ya vino el Espíritu, ya se posó sobre el Señor Jesucristo, él ya sabe que él es el Mesías, ya le hablaron al oído y ya le dijeron
al que viera él que el Espíritu se posa sobre de él, ese era el Mesías, ¿no? Y dice, ese es a quien del que yo dije, y es referente a lo que les había dicho el día anterior. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, así dice, por eso vine yo bautizando con agua. Entonces, él no sabía que él era el Mesías, no le conocía, volvemos a lo mismo, tal vez lo conocía como su primo, pero no lo conocía como el Mesías, ¿no? Y entonces dice, más que para que él fuera manifestado, dice, por esto venía yo bautizando con agua. Dice que también Juan daba testimonio diciendo, vi al Espíritu, cómo se posicionaba, o sea, ya había hablado con el Señor Jesucristo y todo, ya lo había sido bautizado y demás, y Juan estaba dando testimonio de lo que había sucedido y dice, vi como el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Pero yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Entonces el mismo que escuchaba la voz que le decía él tenía que empezar el ministerio a bautizar con agua, anunciando la venida del Mesías, ese mismo le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ya ven cómo Juan decía que él era el que bautizaba con agua, pero el que venía después de él era el que bautizaba con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y sigue, dice, descender el Espíritu, permanece sobre el Espíritu Santo. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, Juan el Bautista, una vez que lo conoce, lo bautiza y demás, dice, este es el Mesías, este es el Verbo, este es la luz, lo que veíamos antes, al principio de Juan. Decía, este es el creador de todo, ¿no? Esto es lo que estaba profetizado, que iba a venir el Mesías y que teníamos nosotros que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en él, ¿no? Para que entonces los demás que creyeran pues ya fuesen bautizados por el Espíritu Santo. Yo creo que gran parte de la gente que estaba conociendo sobre el bautizo de Juan el Bautista, al creer y al ser bautizados en esto, cuando ven venir al Mesías, cuando ven venir a Jesucristo, también ya saben que estaban esperando a que llegara en corto el Mesías. Entonces, seguramente la mayoría de los que fueron bautizados por agua por Juan, también se bautizaron en el Espíritu con el Señor Jesucristo o creyeron en el Señor Jesucristo. Como yo les decía, la mayor parte de las poblaciones, yo creo que un 90% de la gente en lo que vamos a estar leyendo, la mayor parte de la gente ya sabía que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Ok, ¿tienen dudas o comentarios? ¿No? Vamos bien. Ok, entonces leo yo el siguiente. Entonces el siguiente dice los primeros discípulos y dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, ¿no? Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro.
¿dónde moras? Les dijo, venid y ver. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muchas veces cuando leemos este tipo de cosas pasan desapercibidas. Mucha gente pasa desapercibido esto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo más adelante se relata que es el llamado a los discípulos, se ignora que pues algunos de ellos ya eran discípulos de Juan, aparte de que eran pescadores, que otros como Andrés ya le había hablado a Pedro de que Jesucristo era aparentemente era el Mesías, y y que Andrés más adelante, cuando es llamado, igual que Andrés, Pedro, cuando es llamado junto con Andrés, es muy fácil que ellos lo sigan, pues, que hayan seguido al Señor Jesucristo, ¿no? Porque a veces cuando uno está leyendo de corrido dice, entonces de la nada simplemente le siguieron, ¿no? No sabían que ya lo habían escuchado hablar, que ya habían escuchado el testimonio de Juan el Bautista, si Andrés estuvo cuando estuvo Juan bautizando al Señor Jesucristo, también le tocó escuchar esa voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿no? Que la voz que sale del cielo cuando es bautizado el Señor Jesucristo. Y entonces, toda esa confirmación, pues los empiezan a hacer creer que Jesucristo es el Mesías, y de ahí en adelante, ¿no? O sea, con los milagros y demás que iba haciendo el Señor Jesucristo, cada vez ellos se iban fortaleciendo más. El caso es que, pues Andrés sabía perfectamente también que Juan, su maestro, y profeta, lo había señalado al Señor Jesucristo como el Mesías. Y entonces viene Andrés a decirle a Pedro, ¿no? Hemos hallado al Mesías, ¿no? Después de haber estado también con el Señor Jesucristo toda la noche, bueno, toda la tarde. La hora 10. La hora 10 son como las 16 horas, las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, está raro, no se nos hace tan tarde, tanto que sea tan tarde, pero yo creo que para regresarse a oscuras, o sea, regresarse de camino, un camino largo, a lo mejor les iba a tocar la noche, ¿no? Les iba a anochecer en el camino. El caso es que se quedan con él porque ya son las 4 de la tarde. Sí, estoy bien, ¿verdad? Sí. Sí, la hora 10 son las 16 horas. Ok, y bueno, desde ahí le dice que él es Simón y que será llamado Pedro. Dice aquí que la palabra Pedro pues viene de la palabra piedra en arameo, que significa Cefas. Cefas significa piedra en arameo. Y Pedro en sí significa también piedra en griego, que fue lo que quedó. Ok, ¿quién sigue? Javi, ¿te lees el que sigue? Sí. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Estamos en el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Así es. Entonces, ¿se fijan cómo está padre? Porque nos va llevando de los hechos básicos, nos va llevando más hacia ciertos detalles, ¿no? Ya había, Ujú. ya había Andrés presenciado esto que decíamos del bautizo del Señor Jesucristo, ya había hablado con Pedro, el Señor ya había hablado con los dos, ya había hablado con Pedro, ya le había puesto el sobrenombre de Pedro, y entonces parece mentira, ¿no? Pero dice, al día siguiente pasó esto, y al día siguiente pasó esto, y al día siguiente pasó esto, ¿no? Como que Ujú. nos va a llevar por días. Entonces, Sí. después de esto que había pasado con Andrés y Pedro, al día siguiente iba el Señor Jesús hacia Galilea, ¿no? Y entonces se encuentra Felipe. Fíjense, se encuentra Felipe y le dice, sígueme, ¿no? Ven conmigo. Y entonces, pues Felipe lo sigue. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad que era de Andrés y donde estaba Andrés y Pedro. Entonces, yo creo que está haciendo referencia a esto, porque cuando Felipe lo sigue, seguramente ellos ya habían hablado también con Andrés, porque si no, pues sería medio raro, ¿no? Además de que a lo mejor Felipe también había sido tal vez también de los discípulos de Juan el Bautista. Entonces dice que después de eso, Felipe se halla a Natanael. Y lo digo porque Felipe le dice a Natanael que ya han hallado al Mesías, del cual hablaba Moisés en la ley. Entonces, y es muy raro que haya hecho la referencia específica sobre eso, si es que o no andaba con Juan, o si es que no hubiese hablado con Andrés, ¿no? Digo, sí, con Andrés o con Pedro. Y entonces, del cual escribió Moisés, estoy a la mitad del 45, dice, así que, así como los profetas, ¿no? O sea, habló de Jesús y así como hablaba también de los profetas en la ley. Y entonces dice, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, fíjense, ya que le platica quién es, o sea, más bien, ya que le platica que ya encontraron al Mesías y demás, luego le dice, ¿y quién crees que es? Dice, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret, ¿no? Ujú. Ya ven que así hacían las referencias. Y entonces le dice Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Y entonces le dice, pues si no me crees, ven y ve, ¿no? O sea, no dice aquí que le dice, si no me crees, pero le dice, ven y ve, o sea, Ujú. checa el dato. Y entonces, cuando van juntos a confirmar eso, este, Jesús ve de lejos a Natanael y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no?
lo alcanza a escuchar, estaba ya muy cerca, Natanael lo alcanza a escuchar. Y le dice, ¿de dónde me conoces? Y le responde el Señor, antes de que Felipe te llamara. O sea, fíjense cómo el Señor Jesucristo aquí da testimonio, porque pues él conocía todo de los hombres. Y más adelante en el mismo libro de Juan va diciendo que él conocía todo de todo mundo. O sea, a los hombres les conocía todos los detalles, todo lo que hacían, lo conocía el Señor Jesucristo. Y entonces le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces le dice Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y les dice el Señor Jesús, ¿no? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, ¿no? Y le dice, de cierto te digo que de aquí en adelante vas a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Ve? Volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan que en 1 de Timoteo 3:16 primero lo marcan como Dios y en una de esas dice es visto de los ángeles? Que yo les decía que desde que estaba anunciado que iban a ser el Señor Jesucristo hasta su muerte, de continuo estaban los ángeles dando testimonio de él. Y aquí es algo que le dice el Señor Jesucristo, que él iba a estar viendo, ¿no? Tal vez en los milagros, tal vez en la transfiguración, tal vez en otras cosas, pero que iban a estar viendo cómo el Señor Jesucristo estaba teniendo, o los ángeles iban a estar dando testimonio de él y de las cosas que hacía. Oye, Comentarios, César, chicos, ¿sí? Sí, sí, César, ¿quién es Natanael? ¿Cómo que quién es? Ajá, ¿quién es? pues es Natanael. Pero sí, Así le pero puso su mamá no es un y discípulo. su papá. Sí. No, Natanael, no que yo recuerde. no. Es No, conocido de Felipe nada más. Que Ajá. Felipe sí era uno y de Felipe sí los fue apóstoles. discípulo. Exacto. Entonces, ¿cómo iba a ver todo lo que le decía el Señor? Ah, pues, Si no era... Porque te recuerdo que la iglesia había, mira, por ejemplo, cuando el Señor dice que la mies es mucha y los obreros pocos, manda a 70 apóstoles, así te lo dice. Ajá. Entonces, no nada más eran los 12 apóstoles, había 70 más. Y Los entre ellos 12, estaba Natanael. y luego de repente había todos los que le siguieron cuando las canastas y los panes se Ajá. multiplicó la iglesia, cuando lo esperaban en las entradas de los pueblos. Para todo esto se iba creciendo la iglesia, iba creciendo, creciendo, creciendo. Ok. Cuando el Señor resucita, se presenta y está con más de 500 personas, que eran ujú. la iglesia local, podría ser, o la iglesia que estaba esperando su resurrección, de acuerdo a lo que Ok. había, pero no nada más eran los 12. Y entonces, entre la iglesia había diaconisas, profetisas, había apóstoles, y estaban los Ahí sí. apóstoles, los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, cuando seleccionan a un sustituto para Judas, también Ajá. toman y echan suerte sobre ellos. Y así, o sea, yo creo que a lo mejor era parte de la iglesia, ¿no? O a lo mejor Ok. tenía, Pero está igualito. Natanael tal vez Ajá. tuviera algún sobrenombre del apóstol. Eso lo podríamos googlear ahorita en el transcurso de la clase. Era Pues uno de sí, los apóstoles. sí, era Identificado como Bartolomé. Bartolomé. Sí, Ajá. Ah, era mira. uno de los Uno de los discípulos, era 12. Bartolomé.
Fíjate cómo ahora sí que cómo los bautizaba de nuevo el Señor Jesús. Sí. Sí, pues sí. Digo, cómo el Señor Jesús conoce y conocía a ellos y nos conoce a nosotros. Claro. Entonces, no es necesario que estuviera enfrente de. ¿Qué Por estaría eso, haciendo Liguera que dijo, si me conoces? exacto, por eso creyó inmediatamente, porque, chivas, pues eso, nada más lo sabíamos Felipe y yo, Más bien nada él. más estábamos él y yo. ¿Cómo que me estabas espiando o qué, no? ¿O No, qué? pues ya conocía. Sí, pues sí, eso es No, y lo. de hecho, Natanael estaba en la higuera antes de que llegara Felipe. Ajá, Dice el Señor Jesucristo, cuando estabas en la higuera antes de que viniera Felipe, yo te estaba viendo, ajá, ¿no? así es. Y lo otro que les iba a comentar es que, fíjense, ¿se acuerdan que hemos estado comentando de que a veces el conocimiento de lo que ellos esperaban era tanto sobre que muchas cosas que estaban seguros? Y uno de los ejemplos que decían era que estaba profetizado que el profeta Elías tenía que volver a venir, ¿no? Ujú, Para anunciar la venida del Mesías, ¿no? ujú, Y cuando ni Juan el Bautista decía que él era el Mesías, pues los demás tampoco, como que no ataban cabos, ¿no? Como que decían, a ver, espérame, si Juan el Bautista no es la resurrección de Elías, entonces, pues este Jesucristo que se está diciendo no puede ser, porque pues ¿cómo se dice? No, vamos, no ha venido Elías todavía, ¿no? Y ujú, después, para reafirmar la confusión, se decía que él era de Nazaret y no de Belén, como estaba profetizado, ujú. ¿no? Y entonces decían, pues, ¿qué de Nazaret sale algo bueno? ¿Cuándo está profetizado que de Nazaret va a salir algo que valga la Que pena? Nazaret también está muy chiquito. ¿No? Y es lo que te digo, o sea, Nazaret dice, pues, ¿qué va a salir de Nazaret si en la ley no, o sea, en las profecías no se hablaba de que algo fuera a salir de Nazaret, ¿no? Y ya Ujú, después ven que cuando, yo creo que cuando el Señor Jesucristo está con los apóstoles y ya les da su genealogía, o tal vez ya la sabían desde antes, porque cuando Mateo y Lucas y Juan, creo que no, Juan no, pero Mateo y Lucas dan la genealogía del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Alguna vez la ujú. estudiamos. Y entonces, y es bonito. Es más, creo que es Mateo, Marcos y Lucas los que dan la genealogía del Señor Jesucristo. Ok, entonces, y entonces ya ahí se ve que efectivamente él nació en Belén, como estaba profetizado, y que después estuvo viviendo en Nazaret y en Galilea, ¿no? Sí. Ok, y bueno, esto es lo padre que vemos hasta aquí de esto, ¿no? Y entonces pues entramos a las bodas de Caná, de Caná. ¿Quién ya leyó? Como, Tú leíste ahorita, ¿verdad? como Entonces, comentario, sí, como comentario, esa fue la palabra que leyeron en mi boda. ¿cuál le Era de toca? todo. ¿Qué Las bodas saldrá de algo Caná. bueno de Villa de las Flores? Te dijeron, ok. Claro, Javiercito y Angélica, Salió algo bueno. salió algo bueno. Bueno, pero hablando del hermano, ¿no? De la hermana ya sabemos que sí. No, del hermano más todavía. Del hermano, bueno. Bueno, ¿y qué es la palabra? Porque te estoy vacilando, pero no me dices de qué hablas. ¿Qué es lo que dijeron en tu boda? Mencionaron las bodas de Caná. Esa Ah, fue las bodas de la Caná. Ah, ok, palabra que se dio. ok. Ajá. Ah, muy bien. Pues si quieres ver las bodas de Caná, así que todavía tenemos que. Órale, ya estás. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús.
Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Sí. ¿Comentarios? Es el primer milagro que obra el Señor Jesús. Es el primero y además es antes de tiempo. Ahora, Porque se lo pidió su mamá. siendo obediente, ¿no? Tiene que Así ser es. obediente. Fíjense, no era el primer milagro de Jesús, seguramente, porque María, a esto voy, es el primero público que se hizo y se manifestó como tal y demás, y casualmente fue precisamente antes después de recibir el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, después de ser ungido y después y antes de estar los 40 días de ayuno, que es cuando ya empieza a partir de ese momento su ministerio. Bueno, su tiempo, como dice el Señor Jesucristo. Así es. Y el Señor Jesucristo, si no hubiese tenido algunos milagros antes de, María no hubiera tenido las bases como para decir, él puede convertir el agua en vino, ¿no? ¿Se me explicó? O sea, ¿qué hubiera movido a María a decir eso? Solamente el hecho Pues de que saber sabía que era el Hijo de Dios, nada más. que Que sabía que de era el él Hijo de Dios, pero vuelvo a lo podía hacer mismo. y deshacer lo que quisiera. Sí, lo dice, pero lo dice con mucha confianza, ¿no? Como diciendo, Él puede ayudarles. El Señor Jesucristo, yo creo que ya en cosas mínimas, cosas superficiales, como por ejemplo convertir un agua en vino, ya había hecho algunos milagros por el estilo, porque ya les dice, ¿no? Con mucha seguridad, Él puede ayudarles. Y entonces le dice el Señor Jesucristo, le dice, pues, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice, ¿no? Aún no ha Así venido mi es. hora, o sea, todavía no debo de estar manifestando los milagros en público, por decirlo de alguna manera, ¿no? No me debo de Así es. manifestar todavía en público. El Señor Jesucristo y María sabían que Él era el Mesías y María sabía perfectamente que como decimos, ¿no? Que Él en ciertas ocasiones había hecho ciertas cosas, no sabemos qué, pero sí sabemos que tenía plena seguridad de que él podía hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo Entonces, que el Espíritu le indicó a María, ¿no? Yo digo que el mande. Espíritu, ajá, como dice Angélica, el Espíritu le indicó a María. Puede ser, no lo dice, o Sí, sea, no hay nada puede escrito ser, de puede eso. ser, puede ser. Yo me guío más a lo otro. El Espíritu te ministra, el Espíritu te guía y el Espíritu,
le podría decir a María, nada más que recordemos que el Espíritu todavía no estaba sobre los cristianos, todavía no se iba el Ujú. Señor Jesucristo. Sí. Entonces, ¿No bajaba y subía? no, 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 no. De hecho, ¿No? no. Y el Espíritu a veces lo tenían, por ejemplo, los profetas, o a Ah, veces Eso ok. sí. tenían, o a veces lo tenía, por ejemplo, como cuando le pasó al rey Saúl, que tenía el Espíritu, pero cuando el Señor se enoja con él, le quita el Espíritu Adiós. de profecía. Ok. Sí, entonces, y cuando Saúl se manifiesta que el Espíritu está sobre él, empieza a profetizar, y por eso andaba con los profetas. Entonces, cosas así, ¿no? Ok. Pero, pero no era tan habitual, ¿no? Ok. Lo mismo pasaba con David, que de momento era ungido por el Espíritu, y David, cuando él alababa a Dios, salían los demonios, los espíritus que tenía Saúl, y detalles por el estilo, ¿no? Pero lo que voy es que a los reyes era más que nada en algunas ocasiones, cuando estaban muy involucrados o era la voluntad de Dios, y así sucesivamente son muy pocos los que tenían, podían ser profetas por el Espíritu, Ujú. ¿no? Que estaba trabajando en ellos. Pero lo que sí es una realidad es que es el primer milagro que se menciona en la Biblia. Sí, 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 o sea, sí. No hay Sí, más. como tú dijiste, es el primer milagro mencionado en la Biblia del Señor Jesucristo. Su primer milagro, Así es. usualmente antes de que empezara su ministerio. Entonces, Sí. pero bueno, esto que lo comentamos porque pues ese es el chiste de esta clase, ¿no? Que estamos ¿A comentando poco? qué posibilidades habría de que pues el Señor Jesucristo ya hubiese hecho otros milagros, de que, como dice Angie, de que hubiese sido el Espíritu el que le estaba ministrando, ¿no? En un momento dado, o cosas por el estilo. Y entonces dice que pues estaban 6 tinajas, ¿no? Que pues yo calculo que las tinajas, así como veo que las cargan y las que más o menos sacan a veces en las películas y eso, pues pónganle que cargar entre qué, unos 10 y 15 litros, ¿no? Yo creo que más. ¿Crees que si fueran ya de 20 litros como una cubeta? Todas las tinajas que fueron Pero una Espérame, tinaja no me hagas seis. pelotas. Dime la cantidad No, más chica que le cabe a una tinaja. 68. 68. Si fueron Ok, son 68, fueron 68, 408 fíjense, litros. son 68. Y dice que le cabían tres, que les cabían entre 2 y 3 cántaros. Eso quiere decir que un cántaro sí era más o menos de 20 litros. Si eran 3 cántaros de Más 20 o menos. litros, llegaban a los 60 litros mínimo, ¿no? Mínimo. Y Mínimo. máximo 102 litros. Y La máximo tinaja. 102 litros, así es. Ok, Imagínate. más o Wow. menos, más o menos para darnos cuenta, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que por lo menos eran 6 tinajas de 60 litros para 3 cántaros de 20 y que eran 6 por 6, 36, fueron 360 litros aproximadamente lo que prepararon de vino en las bodas de Caná, La más ¿no? chiquita. Cuando menos, hablando de cuando menos. Ahora fíjate, aquí viene otro dato curioso. Dice, la cantidad de vino producido, alrededor de 600 litros, Sí. es significativa y se interpreta como una señal de la abundancia de los dones mesiánicos que Cristo trae. Es un Ah, dato ahí. Curioso, nada más quedan aquí. sí, hablando de una relación entre el vino y el vino del Espíritu, ¿no? O sea, es que Y viene la numerología, con el Espíritu Santo, 600. sí. Sí. Ujú. Ok, Ok, y continúa. entonces, y seguimos, muy bien, muy, muy buen dato. Entonces seguimos adelante, ¿no? Y entonces, entre 2 o 3 cántaros le cabían a cada tinaja. Y entonces dice, llenen las tinajas de agua. Llenan los 360 litros o más, de 360 a 600 litros de agua. Y entonces
le dice, sacad ahora la prueba, la muestra, y llévenlo al maestresala. Ujú. Fíjense, el maestresala era un individuo que se contrataba como Como organizador, copero, vamos a llamarlo. no organizador de fiestas. Era el Como organizador. Ah, catador. ok, no, como organizador de fiestas. Ajá. Ah, Ok. ok. Y algunas casas, algunas que tenían dinero, el maestresala de la casa era como el ama de llaves, que se encarga de todo, Mm, ¿no? De ya. la cocina, de los de aquí, de los de allá. Y entre sus funciones, pues estaba fungir como maestresala, se puede decir, en la prueba del vino. Entonces, Mm. por el comentario del maestresala, yo calculo que el maestresala no era parte del personal de la casa, sino que era contratado, fue contratado para checar lo de la fiesta. Y entonces él dice, no, pues la mayoría de los que, todo hombre, dicen el 10, ¿no? Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces saca el inferior. Dice, y en este caso, pues tú sacaste el de menor calidad y el de mayor calidad lo dejaste al final, ¿no? Y pues dice que este fue el principio de las señales que hacía el Señor Jesucristo. Y hay varios milagros que ya le suceden, ¿no? Que siguen después de esto. Ok, entonces, Oscar, te lees del 13 al 22, por favor. Espérame, Sí, donde dice Jesús purifica el templo. no me digas. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron, ¿ya que haces esto? ¿Qué señal nos das? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús que había dicho. Ok. Fíjense, ya se acercaba la Pascua. Era la Pascua, pero 3 años antes de la crucifixión, ¿no? Ujú. Estaba cerca la Pascua de los judíos y entonces sube al templo y entonces ve a los que andaban vendiendo bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas que estaban ahí sentados. En alguna predicación o con alguno de los hermanos, en alguna ocasión, un historiador, no recuerdo dónde, leía yo o escuchaba yo que los cambistas y toda esta gente que se dedicaba a lo de los bueyes, las ovejas y demás, tú llegabas con tu ofrenda, digamos, ¿qué les gusta? Llegaban con un, Palomas. con una oveja o con una paloma. Y como la ley te decía que tenían que tener sin defecto, ni mancha, ni nada, que tenía que estar perfecto el animal, tú llegabas con tu ofrenda y te decían, no, mira, no la arma. Dice, déjame y toma, te vendo y me das tanto de diferencia, ¿no? Y llegaba el otro y le decía, no, el no lo arma. Y le daba el que le anterior y se queda con el otro. Iban recibiendo la coleada, ¿no? Que se le conoce en México como coleada.
Están recibiendo la coleada de la ofrenda. Por eso lo hacían como un mercado. Luego llegaban y si tú no llevabas, dices, bueno, véndeme una paloma, véndeme una oveja, te la vendían para que tú pudieras llevar la ofrenda, si es que no querías llevar de tu ganado, o cosas por el estilo. Entonces ese mercadeo pues, es el que le ofende al Señor Jesucristo, ¿no? Y ya estaba profetizado. Entonces dice en el 69:9, ¿no? En el Salmo 69:9 dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vitupereaban cayeron sobre mí, ¿no? Denuestos. Ok, entonces, estaba yo comentando, ¿no? Que le consume el celo. Entonces imagínense al Señor Jesucristo que ve eso y se súper enoja. No era la primera vez que el Señor Jesucristo veía eso, ya lo había visto durante toda su vida. Sí. Pero en ese momento, como que ya lo cansó, ¿no? Sabiendo que ya empezaba tal vez su ministerio y demás. Entonces yo me imagino al Señor Jesucristo sentado o parado, agarrando un lazo y estando entrenzándolo, de trenza, entrenzándolo, haciéndolo como trenza, para hacer ese chicote con el cual les iba a estar pegando, ¿no? Porque sí se dice que los volca y les empieza a pegar y demás, ¿no? Entonces, qué raro, ¿no? Que se haya enojado así el Señor Jesucristo. Y bueno, su celo del Señor, el celo de Dios lo consumió, ¿no? Hizo un azote de cuerdas. Decía yo, un látigo, un chicote es algo parecido a lo que hizo, es un azote, ¿no? Ok, y entonces se acordaron los discípulos de lo que estaba escrito en el Salmo 69:9, ¿no? Y le dicen otra vez, ¿qué señal? Bueno, dice que los judíos le respondían y le decían, ¿por qué haces esto, no? O sea, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto, no? Y entonces, porque él le decía la casa de mi padre, estaba defendiendo, dice, le han dicho casa de mercado. Dice, bueno, entonces, ¿qué señal haces tú? Como con qué autoridad haces esto. Y entonces, como todavía no tenía los milagros, le dice el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, pues destruye este cuerpo y en 3 días este templo, dice, y en 3 días lo restauraré. Y bueno, dato importante, o dato para que nosotros sepamos en cuánto tiempo, el templo fue construido en 46 años, Sí, ¿no? no inventes. O sea, lo que quiero es que vean la asociación y cómo a veces lo que decía el Señor Jesucristo, referente a algunas cosas, como no les aclaraba, pues ellos se distorsionaban la realidad o se iban con otras realidades, ¿no? Entre lo de que les decíamos de Nazaret y que realmente él era de Belén. Y entonces, igual, les dice, destruyan este templo y en 3 días lo restauraré. Pero él no les hace la aclaración de que está hablando de su cuerpo, no les está hablando de que él pensaba cumplir las profecías que dice en 1 Corintios 15 que estaba profetizado que en 3 días, que iba a morir el Señor Jesucristo y que en 3 días iba a resucitar. Entonces no les hace ninguna referencia a esas profecías. Él simplemente les dice, destruyan este cuerpo, este templo y en 3 días lo restauraré. Ellos dicen, ay, en 46 años lo hicieron y tú lo vas a volver a levantar en 3 días, pues de ahí lo que no creían, ¿no? O sea, las cosas que a veces se les hacía a ellos como conocedores de la ley, pues se les hacía incoherente lo que se estaba hablando, lo que se decía. Pero el Señor Jesucristo les decía así las cosas porque estaba escrito, que viendo no vieran y oyendo no oyeran. Más adelante cuando lo ve, que le explica a los apóstoles las profecías, se ve que por qué les hablaba así, por qué les decía las cosas pues a medias, ¿no? ¿Sí?
Sí. Bueno, vamos. Y entonces, ese es el caso. Tenía 46 años, se tardaron en hacer el templo, deben de aprendérselo. Y dice más adelante que él no hablaba del templo, sino que él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de los muertos, sus discípulos entonces se acordaron de que él había dicho esto y pues creyeron a las escrituras y a la palabra que Jesús les había dicho anteriormente. Aquí dice que a futuro, hasta que ven que el Señor Jesucristo resucita el tercer día, ellos atan todas esas cosas. Además, el Señor Jesucristo, lo decíamos, está 40 días después con ellos una vez que resucita y claramente pues les aclaró todos sus tipos de detalles, ¿no? Angélica, léete el final, por favor, ¿no? Del 23 al 25. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía que había en el hombre, Lo que había en el... porque él sabía lo que había en el hombre, perdón. Así es. Entonces, ya para cerrar esta parte, entonces decíamos, ¿no? Estando el Señor Jesucristo ya en la fiesta de la Pascua, cuando Él está viendo todo esto y está haciendo señales, el Señor Jesucristo, la gente es cuando lo empieza a conocer y empiezan a creer en Él, ¿no? No se habla, generalmente cuando hablan de señales, pues están hablando de milagros que estuvo haciendo Él durante la fiesta de la Pascua, en esa Pascua, en esa primera Pascua. Y la gente de ahí lo empieza a conocer como el Mesías, lo empieza a reconocer. Y entonces dice, y entonces no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, ¿no? ¿Sí? Ya que él sabía lo que cada quien traía, ¿sí? Dentro de esos milagros, muchas veces yo creo que le pasaban y le decían, ¿por qué te dices tú el Mesías? ¿O por qué hiciste esto? Y él les decía, ¿no? Así como le dijo a ¿cómo se llama? A Felipe, ¿no? A Natanael, así como le dice a Natanael, ¿no? Que le dice, pues tú, te vi desde que estabas en la hoguera, así yo creo que les iba diciendo a cada quien sus diferentes cosas que estuvieron haciendo y empezaron a creer y empezaron a reconocerle ya como las primeras obras como el Mesías. Algo así es lo que dice aquí que estuvo haciendo el Señor Jesucristo y que la gente iba creyendo y que Él les conocía, sabía lo que cada quien estaba haciendo y pues, eso le facilitaba mucho, yo creo que la obra o dar testimonio, ¿no? Sí. Hay una parte que también les iba a decir, así como con la samaritana, ¿no? Que le dice lo de sus maridos y después cuando la samaritana trae a los demás y él está unos días con ellos, creo que estuvo 3 días, también en ese momento todos dicen, ya no creemos por lo que tú nos decías, sino ahora por lo que hemos visto, ¿no? De que él era el Mesías. Entonces está muy padre, lo vamos a ir viendo, bueno, lo mismo vamos a ir saboreando esto y pues vamos a ir siguiendo aprendiendo a ver qué onda. ¿Ah? ¿Algún comentario?